Listo, muchas gracias. Para la presentación de hoy lo estoy haciendo en base a mi colección y siguiendo el título se llama Una celebración transformadora, obsequios del centenario de la independencia del Perú. Esta presentación eh, va a tratar unos temas muy interesantes y quiero ayudarlos a viajar un poco al pasado, ¿no? La foto que les muestro es una foto que tomé la semana pasada cuando estuve con Sergio Recuenco regresando de una actividad que hicimos para el club y pasé justo por un gran monumento que está cerca de donde trabajo, ¿no? Que es el Parque de los Próceres de la Independencia. Aproveché para sacar una estampilla y hacer una foto para Filatel Extremo, ¿no? Y a través de esta foto, pues aprendí un poquito más de este parque que está tan cerca de mi trabajo y y también lo combiné un poquito con filatelia, ¿no? Pueden encontrar el mismo artículo en el sitio web del Círculo, pero me permitió a mí regresar 50 años, un poquito más de 50 años en el pasado, y aprender de este monumento que está en la mitad de una gran avenida, que es la Avenida Saladere, y poder comparar con la estampilla que estaba allí. Y eso me ayuda un poco a hacer la introducción al tema de hoy, porque cuando caminamos por las calles y plazas, ¿no? En este caso del Perú, tenemos grandes monumentos, grandes fuentes o hitos muy interesantes que, de la ciudad que nos llaman la atención. Y cuando nos acercamos, vemos pues héroes que están siendo homenajeados o algún hecho histórico o simplemente vemos una pileta como está, pero no conocemos un poco más de esto. Y es nuestra aspiración normal el querer aprender un poco más de lo que nos rodea. Y esto es una manera de activar un poco nuestra memoria histórica, es decir, ¿por qué ese monumento está allí? ¿Qué significa? Y todos estos monumentos tienen una relación muy simbólica, ¿no? Porque nos llevan a recordar momentos especiales de la historia o simplemente recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dicho esto, pues nosotros establecemos que cada monumento, pues es un referente no solamente para poder orientarnos en dónde estamos, cuántas cuadras estamos de donde queremos llegar, sino también es un referente histórico. Y esta historia comienza hace más de 100 años. Hace más de 100 años, antes de 1921, que es la fecha clave aquí, el Perú pasaba por un proceso complicado porque salía de un empuje inicial de la Primera Guerra Mundial, porque el Perú estaba muy mal, y empezaba a caminarse y se veía un poco de prosperidad, pero la prosperidad solamente era para un grupo muy reducido de personas que tenían el control total del país. A esta etapa se le llamó la República Aristocrática. Y esta república aristocrática no le trajo prosperidad más allá de las clases dominantes del Perú. Para 1900, o finales de 1918-19, Augusto B. Leguía, un político importante, pues toma la presidencia del Perú, ¿no? Y comienza a establecer eh, nuevos paradigmas, ¿no? Para poder gobernar el país. Y uno de ellos se llamaba Patria Nueva. La Patria Nueva iba a ser un punto total de partida en contraprestación a la República Aristocrática, ¿no? En vez de que estemos dominados por clases elitistas, Leguía tenía otro plan. Leguía quería desarrollar el país a través de eh, variar o tener una amplia gama de inversiones y con el auge que tenía la banca en Estados Unidos luego de la Primera Guerra Mundial, pues ellos querían invertir en nuevos países para poder desarrollar, ¿no? sus industrias. Y es así que Leguía dice, muy bien, podemos
tomar este impulso de inversiones norteamericanas y poder transformar el país con ello. El país estaba con muchas inversiones británicas, las industrias británicas estaban por todo el país, ¿no? En la caña de azúcar, en las minas, y de guía quería transformar esto con inversiones estadounidenses. Entonces, él trató de apuntar a lo que más generaba rédito, y estos eran las industrias de la minería y del petróleo. Pero Leguía también se vio inmerso en una encrucijada, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté lo de la Patria Nueva? Sí, entonces Leguía dijo, muy bien, yo quiero que estos nuevos actores puedan también intervenir en el desarrollo del país y también se vean beneficiados, y así todos vamos a poder progresar, ¿no? Y esos nuevos actores eran el proletariado, porque estaban habiendo fábricas nuevas en Perú, ¿no? Sobre todo en Lima, donde la gente del campo o la gente de clase social baja, pues iba y prestaba sus servicios de una nueva manera y comenzaban a hacer dinero, ¿no? Era una nueva clase social que estaba emergiendo. Y también tenían el plano militar. Perú había venido de una desastrosa guerra, ¿no? 50 años antes, y no tenía nada. Entonces, y básicamente mucho de la culpa se los echaban los militares. Entonces él dijo, no, vamos a hacer una nueva clase militar, una clase militar educada, profesional. Y ya que estamos haciendo estos profesionales, también tenemos que vernos al lado universitario, ¿no? Donde puedo tener mejores médicos, mejores maestros, mejores contadores, doctores, abogados, mejores profesionales. Entonces también basó muchos esfuerzos en nuestro actor social, ¿no? ¿Por qué? Porque él también se apoyaba con el proletariado, con los universitarios, para poder ser electo y también quería seguir con este plan político que tenía. Entonces, Leguía pensó, necesito traer la inversión norteamericana al Perú, a Lima. Pero no tengo mucho que presentar porque Lima en esa época no era muy desarrollada. Luego de la guerra desastrosa que tuvimos, no habíamos invertido mucho en mejorar la ciudad. La ciudad funcionaba y con eso, y eso bastaba. Pero una ciudad chica, pequeña, muy virreinal, y miren que ya el virreinato ya pasaba más de 100 años, pero muy virreinal, cerrada de murallas y con muy pocos espacios abiertos, porque la ciudad era muy tugurizada. Cuando construyeron Lima, nunca hubo mucha planificación, entonces no habían espacios abiertos donde la gente pudiera reunirse ni comentar. Todo era muy pequeño. Y no, y si por ejemplo alguien quisiera venir, una delegación grande y hubiera querido venir a Lima, hubieran ocupado todos los hoteles disponibles, porque todos los hoteles eran muy pequeños. Entonces Leguía no podía traer a los inversionistas norteamericanos a una ciudad tan antigua, sin poder mostrar nada. No hubieran podido captar esa inversión que quería. Entonces Leguía formuló un plan interesante. Dijo, voy a ver, bueno, ya se acerca la celebración del centenario de la independencia y vamos a mejorar la ciudad para poder traer a la inversión extranjera. Él quería imitar lo que había en grandes ciudades como Buenos Aires, Santiago o Sao Paulo, que tenían grandes espacios donde la gente podía reunirse, disfrutar y presentar una ciudad moderna, ¿no? Para ello entonces vio lo que tenía, ¿no? Y lo que ven en ese entero postal es una foto de la ciudad de Lima de finales de 1800. Era un pueblo, ¿no? Entonces necesitaba cambiar ese pueblo. Lo que ven en la mano derecha, pues es un pequeño estudio del escudo de armas de la ciudad de Lima, muy interesante. ¿Y qué hizo? Pues para comenzar a mejorar la ciudad y darle una apariencia de urbe importante,
y presentarlo así a los invitados que venían de las delegaciones extranjeras y a los inversores norteamericanos, pues necesitaba emprender muchas obras. Por ejemplo, todo el centro de Lima le pusieron desagüe, le pusieron calzadas y por primera vez la ciudad de Lima tuvo alumbrado público. Los principales edificios de la ciudad se iluminaron, pues el Congreso de la República, el Palacio de Gobierno y también la Casa de Correos y Telégrafos. ¿Ve? Así de importante. Pero también él necesitaba presentar esa modernidad que Lima ya no podía, a pesar de poner el alumbrado, de ponerle, mejo- mejorar la infraestructura urbana. Él le dio un empuje especial a una nueva área de la ciudad que se estaba desarrollando. Esa área especial que se está desarrollando, él quería que todas las clases medias, este proletariado que él quería apoyar, pudieran vivir allí. Y a semejanza de otros proyectos de infraestructura, ¿no? De vivienda, creó la primera urbanización que hubo en el Perú. Y esa urbanización se llamó la Urbanización Santa Beatriz. Todos estos datos son importantes porque, como se dan cuenta, convergen para cambiar la ciudad, para transformarla en algo nuevo. Así pues, llegó el 28 de julio y vinieron grandes delegaciones extranjeras, española, la argentina, la ecuatoriana y de otros países, para unirse pues a las fiestas y a las celebraciones que están haciendo en el Perú. Leguía para esto mandó a construir un monumento, o una plaza, mejor dicho, especial para una de las figuras claves de la independencia del Perú, José de San Martín. El general San Martín se erigió una gran estatua de San Martín a caballo y alrededor de ella se celebraron las celebraciones el día 28 de julio. Otra de las cosas que hizo Leguía fue restaurar la Orden del Sol, ¿no? Es una condecoración muy alta dentro del Perú, ¿no? Por los servicios extraordinarios prestados a la nación peruana. Cuando los argentinos vinieron a las celebraciones, pues tal fue la camaradería y el grado de integración entre los peruanos y los argentinos, que los argentinos que vinieron, que fueron los granaderos a caballo, obsequian a los militares peruanos las lanzas, los caballos y todos sus accesorios como un gesto de confraternidad. Y son estos mismos caballos que ellos dejaron en 1921, sus descendientes, que fueron o son los que actualmente salen en los desfiles todos los años, el día 28 de julio. Se perpetúa ese regalo, ¿no? A través de esos caballos que nos donó la nación argentina hace más de 100 años. Pero no solamente esto fue una celebración oficial, sino de que muchas colonias extranjeras, cuyas delegaciones participaban en las celebraciones, también quisieron aunarse obsequiando obras y monumentos para resaltar y sobre todo perenizar su presencia en el Perú, importante para la nación peruana. Entonces Leguía comenzó a pensar un poco más de cómo podría articular estos regalos junto con su plan político. Y a diferencia de otros centenarios de otros países, donde las comisiones pues tenían la libertad para poder gestionar y decir por dónde iban las cosas, o sea, es decir, los regalos y los obsequios que recibían, pues el presidente Leguía supervisó personalmente todas estas obras en la comisión municipal, ¿no? Y Leguía, pues su plan era poner los monumentos que iban ofreciendo las delegaciones extranjeras, de tal manera que podrían alinearse como en perspectiva, es decir, en líneas, una detrás de otra,
para poder construir caminos de la identidad nacional, ¿no? Recuerden que les dije al principio de que cada una de estas obras tiene bastante simbolismo. Esta idea de las perspectivas de Guía lo sacó de los monumentos que hay en París. Y también se aseguró que cada uno de estos regalos o obsequios poder obtener un rédito para estas nuevas clases que él está construyendo para esta nueva patria nueva, ¿no? Ese proyecto político que tiene. Entonces mezclamos una confluencia entre la fecha importante, que es el centenario de la independencia, junto con el plan político de Leguía y esto de la identidad de la patria nueva, ¿no? Y lo que él hizo fue, como ven en la figura, pues alinear cada uno de estos monumentos de tal manera que puedan ser vistos en perspectiva, como le dije hace un momento. Les voy a narrar uno de ellos, que es el que está en horizontal. Van a ver una torre de reloj que está alineada con la Plaza San Martín, que hablamos hace un momento atrás, y también está alineada con el monumento al 2 de mayo. La, la perspectiva, ¿no? del tiempo, del control del tiempo, que significa el reloj, viene con la Plaza San Martín, que significa la libertad, y el monumento del 2 de mayo, que es la última batalla que se libró contra los españoles para cerrar ese capítulo, ¿no? Definitivamente. El reloj fue un regalo, la plaza y el monumento del 2 de mayo sí fueron obras estatales, pero él jugaba mucho con esto de la alineación para este propósito. Y el primer regalo que recibimos, o el primer regalo que les voy a comentar, es la Estatua de la Libertad. Estos regalos que daban los países o las colonias em, fueron inspirados porque Francia le regaló a Estados Unidos la Estatua de la Libertad para su centenario, ¿no? Igualmente, pues para el centenario del Perú, Francia, a través de su colonia, gestiona esta Estatua de la Libertad, ¿no? Que no es como la de los Estados Unidos, pero digamos que tiene como un parecido muy, un aire de familia, ¿no? Y inicialmente esto no estuvo ubicado en la Organización Santa Beatriz, pero finalmente se movieron los monumentos y actualmente está en la Plaza Francia. Y lo que ven a su mano derecha, pues es una foto de la estatua en la actualidad. El siguiente regalo lo dio la colonia de alemanes en Perú, muy agradecidos por el trato que los peruanos les habíamos dado y agregándolos pues aquí en este gran país. Y ellos regalaron el reloj o la torre de reloj del Parque Universitario, que al mediodía tocan las notas del himno nacional. Este reloj de la marca Gunmesh, ¿no? Eh, es una gran obra de ingeniería que hasta el día de hoy al mediodía toca el himno nacional. Y lo pusieron frente a la Universidad San Marcos. ¿Recuerdan que les dije que Leguía quería tomar rédito político? Lo puso al frente justamente de los estudiantes, que era una de los componentes de su patria nueva que él quería potenciar y también, pues obviamente, ganar nuevos electores, ¿no? Y hacer presencia. El otro monumento fue el monumento a Manco Cápac, el primer inca. Pero ¿y por qué Manco Cápac y quién lo hizo? Pues a 30 años de su llegada, la colonia japonesa quiso también sumarse a las celebraciones, haciendo un paralelismo, porque ellos eran los hijos del sol naciente y nosotros los peruanos somos los hijos del sol. Y me dijeron, bueno, entonces, como somos los hijos del sol, vamos a poner al Inca, el primer hijo del sol. Listo. Y eso corresponde porque en esa época se sostenía que los habitantes de esta parte de Perú, bueno, disculpe, de esta parte de América, habían venido a través de una inmigración del Asia. Entonces, por ahí querían reforzar esa idea.
Y también había que comentar que fue el primer monumento hacia un personaje aborigen, ¿no? Porque antes del monumento de Manco Cápac todos eran Francisco Pizarro o algún presidente o algún libertador, ¿no? Simón Bolívar. No, ese fue el primer inca, ¿no? El primer aborigen, ¿no? Luego, y estuvo ubicado pues cerca de tenía perspectiva con la Torre del Reloj, pero luego fue desplazado y movido y actualmente está cerca de otro de los monumentos, ¿no? Que es el Museo de Arte Italiano. Como ya pueden ver, el Museo de Arte fue donación de la colonia italiana, que ellos tuvieron mucha influencia en el desarrollo artístico de Perú, ¿no? A través de pintores renacentistas como Bernardo Vitti, Mateo Pérez Alessio, Angelino Medoro, que son muy importantes para la pintura cusqueña. Los italianos asentados en Perú, pues obsequiaron este museo de arte, ¿no? La estructura, pero también la llenaron con 200 cuadros de artistas italianos y esculturas que sirvieron para inspirar y como modelo para muchas generaciones de artistas peruanos. Actualmente se encuentra en el Paseo de la República, ¿no? Está en los límites entre el centro y, bueno, esta urbanización Santa Beatriz, que va tomando importancia y les voy a contar casi al final cómo terminó todo esto armonizándose. El siguiente regalo que nos dieron fue de la colonia española, ¿no? Y ellos nos obsequiaron un arco morisco. El Arco Morisco era una construcción enorme, ¿no? Y que estaba a la entrada de la Avenida Leguía, ¿no? Ahora se llama Avenida Arequipa. Y se optó por eso porque estaba de moda el estilo neoárabe. Y además, pues lo que querían transmitir la colonia española era pues que ellos habían, durante 800 años habían tenido pues el dominio árabe y esto se terminó fusionando con su propia cultura. Nosotros aquí en Perú, pues tuvimos 300 años de dominio español y también quería transmitir eso, ¿no? Que de la fusión y el mestizaje que habíamos tenido con ellos. Es un arco muy bonito, pero lamentablemente 20 años después de de su construcción fue destruido, o creo que duró un poco menos. Sin embargo, hace unos 10 o 15 años atrás lo reconstruyeron, pero en otro lugar, y todavía puede ser visitado y es muy, muy bonito. El siguiente regalo lo dio la colonia belga, ¿no? Y se acuerdan que les dije que habían tres estamentos que Leguía quería potenciar. Uno de ellos eran los obreros, ¿no? La clase trabajadora. Y los belgas regalan una escultura que es el estibador belga. Y este también está ubicado todavía en la organización Santa Beatriz. Este estibador de Amberes, o el estibador del puerto, es una escultura de Constantin Meunier de 1890 y existen más réplicas de este estibador. Una de ellas está en Lima, las otras están en otros países. Y hasta el día de hoy, como les dije, está en la avenida, está en la organización Santa Beatriz, en la avenida Arequipa, ¿no? Antes se llamaba Avenida Leguía. El siguiente regalo que lo hizo la colonia británica fue un estadio de fútbol. El fútbol era un deporte que estaba muy, 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 muy arraigado desde que los ingleses lo trajeron, ¿no? Pero no había un espacio adecuado como para que pudieran practicar el fútbol en Perú, ¿no? Había un pequeño local que era el Estadio Guadalupe y los ingleses pues limpiaron el terreno, levantaron el Estadio Nacional que era de madera, como lo ven en la foto, y empezaron ahí
Y allí se dio o se formó la primera selección peruana. De hecho, en el marco del campeonato de 1927 se recibió, o sea, se jugó la primera selección peruana y decidieron, a alguien muy inteligente, decidió jugar contra la selección de Uruguay, que venía siendo campeona mundial. Y creo que el partido quedó 7-0. No un buen partido para nosotros, pero se inauguró el estadio. Y este estadio ha sido la cuna de muchas selecciones y muchas estrellas del fútbol del Perú. Este estadio, o el lugar donde se construyó este estadio, es el mismo donde está el actual o el nuevo Estadio Nacional, ¿no? Los chinos, que también tienen un buen tiempo arraigados en Perú, también se lanzan con su regalo. Y ellos encargan a un artista italiano, Gaetano Moretti, para que haga una fuente ornamental en mármol de Carrara, un mármol muy fino. Y la fuente tiene muchas reminiscencias, por ejemplo, en su base hay reminiscencias al río Amarillo y en el otro lado de la fuente hay reminiscencias al río Amazonas. Y en la parte central van a ver a una mujer que representa al país, ¿no? Rodeada de tres personas, ¿no? Que en esa época se creía que pues los humanos proveníamos de tres razas, la raza blanca, la raza negra y la raza amarilla. Pues esta fuente, muy bonita, también se puso en la organización Santa Beatriz. Los norteamericanos nos hicieron tres regalos, dos inmateriales, o por lo menos que no quedaron por mucho tiempo, y este que es una fuente ornamental. De los no materiales, pues regalaron una biblioteca móvil, ¿no? Donde podían vivir. El otro fue un pequeño parque que es George Washington, pero que no está, que fue un parque muy pequeñito. Pero el que sí ha quedado hasta el día de hoy es la fuente de las tres figuras, pero también le llaman la fuente ornamental Los Atlantes. Esta fuente fue obra de la escultora Gertrude Whitney y su diseño original data de 1912 del Hotel Arlington en Washington y fue premiada en la Exposición Mundial de San Francisco de 1915, ¿no? En esta exposición Panamá Pacífico, pues era una feria muy importante y en esa época, pues los escultores asistían, exponían sus obras y pues habían muchos gobiernos que seleccionaban para sus países, ¿no? Llevarlos como, ponerlos en sus espacios públicos. Pues el conjunto representa a tres atlantes sosteniendo una gran concha marina de donde se derrama el agua. Eh, y para poder coronar esta fuente ornamental, la pusieron al frente de la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Que funcionaba o funcionó por muchos años en la Organización Santa Beatriz. El otro regalo que nos hicieron fueron los ecuatorianos. Los ecuatorianos nos obsequiaron una estatua del mariscal José Sucre. Esta estatua fue disculpen, fue obra del escultor peruano David Lozano en bronce y el pedestal, disculpen, el pedestal es hecho de piedra sillar de Arequipa y tiene muchos elementos de un estilo que es el neoperuano, ¿no? Que trata de mezclar cosas indígenas o propias del Perú con corrientes europeas. Y después de leer todos estos monumentos, ¿no? Ya han visto que cada uno tiene un significado, ¿no? Y muchos de ellos o estaban en el centro de Lima o están en esta nueva urbanización, ¿no? Santa Beatriz. La guía aprovechó pues la disposición de estos monumentos para poder reafirmar, como les dije, su idea de la patria nueva y coronarse él como el refundador de la República, equiparándose al mismo nivel que San Martín. Leguía, y en la filatelia es muy recurrente en esta época, siempre salía su rostro, ¿no? En todo lo que fuera a conmemorarse.
Pero gracias a este conjunto de medidas económicas y de renovación, el Estado invirtió mucho dinero a través del Banco de la Industria y Construcción, que financiaba estas obras, tanto las públicas, ¿no? No, disculpe, financiaba las obras públicas y también los privados podían aprovecharse de esto para poder completar o complementar los regalos que ellos hacían. De hecho, como les dije al principio, pues Lima no tenía un lugar como para poder recibir a delegaciones. Gracias a todas estas obras y todas estas celebraciones que se hicieron, el Perú pudo contar con el primer hotel adecuado como para recibir a grandes delegaciones. Y ese hotel fue el Hotel Bolívar. Y también a través de estos proyectos que se emprendieron, fue posible pues consolidar esta organización Santa Beatriz, ¿no? No como quería Leguía, que fuera para el proletariado, sino que terminó siendo donde fueron las clases más acomodadas de Lima de vivir. Y eso también le convenía. Entonces, gracias a estas celebraciones, pues avenidas como Leguía, Brasil y Progreso se expandieron y llevaron más flujo de gente a vivir a este nuevo Perú que Leguía estaba haciendo, ¿no? Y estos nuevos edificios y monumentos, como la Torre de Reloj, ¿no? O el monumento de Manco Cápac, demuestran pues el discurso de la patria nueva, ¿no? Que el Perú se está refundando, ¿no? Y a través de estos monumentos logra Leguía cambiar el panorama urbano, el skyline de la ciudad, formando una nueva identidad de la ciudad. Las personas que viven en Lima tenían mucho conocimiento qué significaba cada pieza que constituía cada monumento. Ellos podían explicar, como dije hace un momento atrás, lo del río Amarillo o el río Amazonas, u otras características que tuvieran las fuentes ornamentales o los monumentos. Y de hecho, o de esta manera, pues Leguía todo este cambio que hizo, eh, rescató, ¿no? Lo que ellos querían transmitir para las siguientes generaciones, ¿no? Y el futuro que ellos anhelaban, que era un Perú moderno y equitativo y justo. En la imagen de la derecha pueden ver la ubicación actual de todos los monumentos, ¿no? Y obviamente todavía conservan esa perspectiva, algunos conservan esa perspectiva que inicialmente pues Leguía quería darles, ¿no? Y con eso, pues terminamos, ¿no? Pasamos a la sección de preguntas y comentarios y nos vemos en Amifil 2025. Gracias, Omar. ¿Algunas preguntas o comentarios para Omar por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Adelante. Este, Hay un dato curioso en Ayacucho, en la plaza de Huamanga, hay un monumento a Sucre bien similar al que está en el parque de la reserva. Cuando salió la serie de regalos, yo pensé que ese monumento de Huamanga, de Ayacucho, era el que salía en la serie de regalos, pero de ahí leyendo y buscando información, hubo como una especie como que Lima se quedó con el regalo que finalmente iba a ir a Ayacucho, algo así pude leer por ahí. Pero en Huamanga, Ayacucho, hay un caballo y Sucre y un pedestal, viene 99% similar al que está en Parque de la Reserva. Sí, en efecto, el monumento de Sucre estaba proyectado para ponerlo en Ayacucho, en una provincia de Perú que queda yendo a Cusco, ¿no? Sin embargo, hubo mucha presión en Lima porque decían, no, nosotros tenemos que poner todos los monumentos acá para que las delegaciones extranjeras los puedan ver.
Y por eso el monumento vino a Lima y se quedó en Lima. El de Ayacucho tuvieron que volver a encargarlo y lo pusieron después, ¿no? Ujú. Sí, si me permiten añadir una cosa, tengo este librito que dice, y llegó el centenario. Acá en este libro ilustra se va a ver mal, pero bueno, después lo pongo ahí. Ilustra toda esa fiesta, porque en realidad Leguía lo que hizo fue una fiesta de 4 años, es lo que hizo para el centenario. Y aquí habla de que ese monumento de Sucre efectivamente fue un regalo de la República del Ecuador y el original sigue en Lima. Así que muy probablemente el de Ayacucho haya sido una copia, que hay otras también, creo, de otras, no necesariamente del centenario, pero de otras celebraciones que han habido ahí. Mientras esperamos otras preguntas, Omar, si me permite, me gustaría solamente poner dos cositas ahí para añadir una clarificación. Mencionaste de que para 1921 todavía Lima estaba con murallas y ya la muralla había sido destruida por buen tiempo, quedaba una parte en lo que son los cementerios, toda esa parte de atrás, pero no en la parte de donde se pusieron todos los nuevos monumentos, todo eso. Y, y ya anteriormente, porque Leguía tuvo dos periodos, este es el segundo periodo del oncenio, donde Leguía era pues la estrella del show, pero en el primer gobierno ya durante la República aristocrática se empezó a cambiar Lima, ¿no? Se empezó a destruir los edificios coloniales y a poner nuevos edificios tipo afrancesado, todo ese tipo de cosas. Y justamente, coincidentemente, eso está muy cerca de lo que vendría a ser esta urbanización Santa Beatriz. Por ahí fue que empezó el crecimiento, digamos, de Lima unos quizás 15 años antes de las celebraciones estas. Ahí Luis Fernando está con la mano en alto. Sí, señor, si me permiten. eh, yo, cada vez que Omar presenta o nos conversa de alguna de sus colecciones, yo no dejo de admirar algunas de las virtudes que acompañan a esas colecciones. Lo primero es que es muy valiente y lo segundo es que claramente es iconoclasta. Eh, eh, yo le digo a Omar que él no es ni temático ni clase abierta porque la verdad es que... eh, hace cosas novedosas, hace cosas distintas, cosas que hay muchas cosas que él pone que yo todavía no me atrevo a poner en mis colecciones. Eh, y eso llama mucho la atención porque claramente cada vez más la orientación en filatelia va por poder integrar este tipo de esfuerzos, un poco como hacen los gringos con lo que llaman efímera. Eh, Hay algunas que no entiendo y me gustaría después tal vez poder entrar en alguna cosa de esas. Por ejemplo, hay creo que es en la japonesa, Omar, pusiste un franqueo mecánico que, en que yo, aparte de que yo no comparto el que sea necesario poner el nombre de la máquina en la descripción, creo que ese es un error cometido por los que empezaron a enseñar esa parte del uso de los franqueos mecánicos en las colecciones temáticas, porque no agrega a lo esencial. Pero sentí que hay una diferencia entre el número y la identificación, o será que es un tipo de máquina y eso es tal vez lo que no entendí bien. Salvo esa observación, tengo otra en relación con lo del alumbrado público, que me parece que es un tema en sí mismo, y si lo abriste tanto como para poner a cosas de otros contextos, creo que ahí merece un campito el sello de Costa Rica del centenario del alumbrado público, porque lo voy a mandar en WhatsApp a la página de mi oficina, lo acabo de mandar. No sé si Henry lo puede recuperar para que nos lo muestre.
Eh, Envíalo y lo pongo en la pantalla. el tema es que San José, Costa Rica es la tercera ciudad en el mundo que tiene iluminación pública, en el mundo. Y es, hasta donde yo recuerdo, debe ser uno entre muy pocos sellos dedicados a un evento de esta naturaleza. Bueno, entonces una pregunta y un regalito, Omar, y una felicitación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis Fernando. A ver, voy a dejar de compartir esto. Mira qué interesante. Mencionas esto. ¿Qué número de país fue esto, Luis Fernando? ¿Número 6 dices? El tercero, Ah, el tercero, la ciudad de San 1884. José es la tercera ciudad en tener iluminación pública en el mundo inmediatamente después de Nueva York y París. Mm, interesante. La electricidad creo que llegó al Perú en el 1886, pero no sé si debe haber habido iluminado público, pero es interesante saber que fue 2 años después de eso. Sí, la ciudad no estaba completamente iluminada, o sea, electricidad había, pero no en la escala que se necesitaba para esto. Claro, Y de hecho, empezó en hay algún muchas sitio. fotos que salen el alumbrado público, ¿no? O sea, se ve la luz, ¿no? Es que era moderno para esa época. Sí, sí, Recuerden sí. que hablamos de que Lima estaba, como ciudad, estaba muy atrasada. Entonces, miramos hacia Buenos Aires, o Santiago, o Sao Paulo, para tomar el ejemplo, y poder presentar una buena ciudad para, pues, el objetivo de la guía. Y de hecho, algo que no pude, me olvidé de comentarles, es de que todo esto resultó, funcionó. Los norteamericanos pusieron el dinero para emprender las inversiones y cambiar el esquema del país. A pesar de que eran 50 años después, Lima seguía destrozada por la guerra. Ese es el otro gran Es, componente Ujú. de todo esto. Mauricio, ¿se congeló? Está viendo la señorita Laura seguramente. Sí, no, se congeló ahí. Ahí Sergio también está Omar, con la... mientras Ah, haga no, la ya, charla, sí. Ok. una consulta. Ya estoy aquí, estoy. Muy interesante, Omar, tu charla. Una consulta. Este arco, el arco que habían donado los españoles, ¿por qué fue demolido? Lo demolieron Benavides, otro presidente, que no se llevaba bien con Leguía. ¿Por qué? Porque cuando terminó su mandato, Ujú, querían eliminar todo rastro de Leguía en el Perú. Entonces, en esa campaña, pues ujú, dijeron no, y derribaron ese arco, y esa avenida le cambiaron de nombre. ujú, Dejó de llamarse Leguía y le pusieron Arequipa, quizás en una cosa muy anecdótica, porque fue en Arequipa donde le dieron un golpe de estado a Leguía. ujú. Gracias. Listo. Sergio, Buenas noches, Pancho. Bien, la descripción me ha gustado, recorrer un poco Lima. Eh, Voy a compartir un par de hechos un poco anecdóticos y creo que para muchos, sobre todo sudamericanos, el decir Ayacucho, Junín Ayacucho, como el final de la gesta de independencia que justamente el año 24 se ha cumplido, es importante. Entonces, el nombre de la Plaza San Martín, donde está el monumento a San Martín, se iba a llamar Plaza Ayacucho, en homenaje al, a la independencia, hacia la independencia, iba a inaugurar el año 24. Entonces, esa plaza, al llamarse Ayacucho y al entender en esa época cuál era el significado, porque Ayacucho es una palabra que significa el rincón de los muertos, y por razones más de superstición le cambiaron el nombre de la plaza a la Plaza San Martín. Sin embargo, los elementos que querían invocar la gesta libertadora están ahí, San Martín como parte del monumento y el Hotel Bolívar, homenajeando a Bolívar, también se iba a llamar Hotel Ayacucho y se cambió a Hotel Bolívar por justamente evitar la superstición de mencionar una palabra que signifique muertos todo el tiempo, ¿no? La plaza de San Martín es probablemente con Plaza Francia, que es donde está la Estatua de la Libertad,
que ha sido restaurada y con Fritzen y con varios amigos más que estuvieron en Amifil. Hace 2 años lo visitamos, tomamos fotos y otros más se pueden visitar. Desafortunadamente, varios de los monumentos mostrados, como Manco Cápac, Casa Universitaria, requiere una seguridad un poquito extra para poder caminar por ahí. Pero la Plaza San Martín va a estar a su disposición. El mejor pisco sour del centro de Lima se sirve en el Hotel Bolívar. Es inolvidable porque usted estaba con nosotros. Ahí está Rafael, estuvo ahí. Rafael puede ser testigo de eso. Así es. Entonces, es una zona turística muy interesante y probablemente alguna de las actividades va a ser de Amifil va a ser en esa zona. O sea, muchos de estos monumentos los van a visitar. Un regalo que se mencionaba está desaparecido, ¿no? El Estadio Nacional que se construyó ya no existe eso. Lo que se ha podido rescatar o ubicar de la parte de la ciudad está ahí. El parque de la reserva que tiene la fuente Neptuno que donaron los chinos está ahí y es visitable y está en este momento en proceso de remodelación nuevamente al frente del el Museo de Arte de Lima y al lado del ex Instituto de Higiene que sale en varias estampillas de Perú, que ahora es el Archivo y Museo Histórico Militar del Ejército. Entonces, sí, es siempre para nosotros limeños, son un poco refrescante ver los monumentos y pues sí, gracias Pancho, porque ahora sí estamos obligados a llevarlos de paseo a todos los que quieran ver esto. Serán bienvenidos en Amifil. Sí, doctor. Pues ahora que van a venir a Perú para mi film, van a poder ver todos esos monumentos en vivo y directo. Pero no quiero dejar de responder a Luis Fernando, que preguntó sobre el franqueo mecánico. Le puse ese detalle porque quería que la gente o sea, quería que supieran por qué está cada elemento en ese franqueo mecánico. Por eso lo detallé. Ujú. Y podemos ir conversando más tarde con Luis Fernando. Ahí Listo. Jaime también está con la mano en alto. Sí es, y Omar, muy interesante y comparto la opinión de Luis Hernando en el sentido de qué bien que busque nuevos ángulos para poder encontrar un nicho que dentro de la temática resulte novedoso. Aquí mi pregunta va hacia sobre, sobre si esas festividades que se dieron, trajeron como consecuencia también la producción de tarjetas postales. Y lo digo por el paralelismo de que en México, cuando se dieron las festividades del centenario, que duraron meses, no duraron 4 años, pero duraron meses, eh, sí puedes prácticamente tener una cronología visual, gráfica, a través de tarjetas postales de los eventos que se hicieron para conmemorar el centenario. Entonces, mi pregunta es si existen tarjetas postales en Lima que cada uno de esos regalos que presentaste, supongo que hubo una ceremonia para develar la estatua, para conmemorar la apertura del estadio, en fin, lo que fuera. Es si existen tarjetas postales que puedan ayudar a sumar ese tema que estás manejando. Pues lamentablemente no se emitieron ninguna tarjeta postal o entero postal como nosotros lo conocemos. Puede ser que exista alguna postal como tal, pero no de esa época que yo haya visto, ¿no? Quizás Henry, que conoce un poquito más de esto, podría decirnos algo, ¿no? O Sergio, que está aventurándose un poco en las tarjetas postales. En eso de las tarjetas sí existen, pero no son enteros El postales, correo. como ya lo mencionó Omar. Hay algunas, pero no de todos, y por lo general son privados. Yo por ahí tengo un par. Una de ellas es del reloj, y va dirigido a Alemania, así que de hecho hicieron su ceremonia y alguien lo mandó a Alemania, ¿no? Está ahí la tarjeta. La otra no me acuerdo de dónde es, ahí sí me agarra frío, pero la voy a buscar. El otro Eso, me... ah, eso sería válido agregar en una colección temática.
Una tarjeta producida privadamente. No, si no, Luis Fernando me jala. La temática es la filatelia más complicada del mundo. Únete al lado oscuro, Henry. Si Henry puede, todos podemos. No, no puedo, hombre, no me sale. Siempre que me pongo a describir otras cosas. Fernando está con la mano en alto de nuevo. Que quede claro que Henry es temático, pero lo niega. Es como San Pedro. Va a tener que hacerlo por lo menos 3 veces aquí, jurado y toda la cosa, pero antes de seguir para adelante hay que reconocer que aquí se manifestó Rafael Blanco como el experto en pisco. A ver si acaso va a hacer un curso especial o algo parecido. Em, no, el tema de la torre del reloj, a mí me llamó la atención que nos decía Omar que toca el himno. La pregunta es cuánto dura el himno o cuánto toca del himno. Antes de que me contestes esa pregunta, la de Jaime Benavides se las trae. ¿Entran las tarjetas postales en la temática, sí o no? La respuesta correcta, por supuesto, que Omar ya la dio, es no. Las tarjetas postales no son elementos postales. Y lo que hace que un elemento temático, un elemento sea incluible en la colección temática, es la postalidad de ese elemento. Por ejemplo, un matasellos. Eso es lo que hace, por ejemplo, que los sobres de primer día no entren en las colecciones temáticas, porque no tienen vida postal. Son hechos artificialmente. Entonces, las tarjetas entran, pero entran como con forceps. Vamos a ver, una tarjeta por sí misma no entra en la colección temática. Entra si es una máxima. O sea, si es una tarjeta que tiene pegada encima una estampilla que se parece al dibujo, pero no se vale si es igual al dibujo. O sea, que entran con forceps. Y las tarjetas máximas modernas son mal vistas en las colecciones temáticas por todos los jueces. Para que tenga un cierto prestigio, tiene que ser por lo menos de más de 100 años. O sea, una máxima de hace más de 100 años. Y hay unas tarjetas postales que ahí se está empezando a discutir, que son las que son aprobadas con leyes especiales de los congresos, no las que son producidas de forma privada, sino que son producidas como resultado de una legislación específica que autoriza su circulación. Se conocen de Estados Unidos, se conocen varias, y de otros países, pero esas también ahora entrarían con forceps. Y, La respuesta fundamental, correcta, sería la que Omar dio. No, las tarjetas postales no entran. Claro que ahí queda entonces, ¿por qué ahora hay una especialidad en la FIP que se llama tarjetas postales? Bueno, razones económicas, querido Sancho, razones económicas. Pero bueno, Luis Fernando, ¿me permites una pequeña anotación? Porque ya me confundiste. Porque las tarjetas máximas tienen su propia clase que no sé si seguirá viva o no, pero esas son cosas filatélicas, o sea, de postal, es tan postal como el sobre de primer día. Entonces, ujú. ¿por qué la mano izquierda sí y por qué la mano derecha no? También Porque hay hay, tarjetas máximas que sí se valen, porque fueron hechas en un momento antes de que inventaran la clase de la FIP para ayudar a unos muchachos de algún lugar del Mediterráneo que querían tener su propia representación en la FIP. pero bueno, es el mismo caso de los sobres desde el primer día, sobre todo de Perú. Antes de que los emite el correo, lo hacían los filatelistas. O No, sea, no, 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 no son los que hacían los filatelistas, no, son los que se hacían naturalmente como elemento postal propio de la postalidad. Las primeras tarjetas máximas son de Egipto y son de una estampilla de Egipto que se pegó encima de una postal de las torres, ¿cómo se llama? De las pirámides.
Y esas tarjetas máximas son buenas porque el que las inventó no estaba haciendo ningún juego filatélico, como bien dijiste, Henry. Lo que estaba haciendo era mandando un recuerdo a su casa. Saludes desde la pirámide de Giza y pegó la estampilla encima de la pirámide. Que mira, fíjate qué interesante, eso quizás sea una conversación para otro momento, para no desviar el tema aquí, pero el mismo caso existe de lo que yo conozco en Perú. Y de la tarjeta esta que te decía, tengo que buscarla, eso sí no sé dónde está. La tarjeta esta con el reloj es precisamente eso. Está en alemán, quizás alguien la pueda traducir. Heinz, que está aquí, mire, pero no sé dónde está la tarjeta. Me imagino que atrás dirá recuerdo de la inauguración de la cosa esta. Entonces, bueno. Pero ya, como dices tú, eso ya es empujarlo un poco fuerte, ¿no? Bueno. ¿Alguien más por ahí? ¿Algún comentario Omar. para... Sí, sí, bueno, quería precisarles algo, ¿no? Les dije que pues el arco morisco, que estaba al inicio de la Avenida Leguía, o Avenida Arequipa, se destruyó. Sin embargo, hace pocos, bueno, 10 años, 20 quizás, se construyó uno nuevo. Y ese nuevo no está en esa ubicación, sino está en Surco, un barrio acomodado de la ciudad de Ujú, Lima, pero que está mucho más al sur y que está dentro de un gran parque que se llama el Parque de la Amistad, pero está reconstruido a su totalidad, ¿no? Es ujú. decir, del tamaño original. Y lo pueden visitar, pero no está cerca del centro de la ciudad, sino está para el lado sur de la ciudad. Pero, Omar, cuando se destruyó el original, ¿la avenida se ensanchó o quedó igual? Simplemente era para... la entrada de la avenida? Sí, sí. Formalmente era para ensanchar la avenida. Pero se hizo. Mm, Sí, pero Ah, había otra solución. ya. Pero dijeron, no, 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 afuera el arco. Pero Ah, pueden hacer otra cosa para que funcionara igual, porque en esa época esa organización todavía está en desarrollo, ¿no? aquí hubo algo parecido. Hubo un campanario de una iglesia que obstaculizaba una avenida. La botaron y como pasaron décadas, hubo un alcalde que por suerte, revisando archivos, decidieron reconstruir el campanario. La calle quedó más angostita, pero reconstruyó el campanario. Qué bueno saber que el arco lo reconstruyeron. Bueno, lástima que en otro lugar, pero qué bueno que fue reconstruido, porque es una construcción muy bonita. Sí, déjame buscar en internet cuándo lo hicieron, porque Ujú. no creo que no lo he precisado. Pero pueden Bien. ir preguntando otras cosas. Y, ok. La destrucción también, allá hablando del arco, en este libro también habla de eso. En realidad es esto, era la entrada de la avenida Arequipa y obstruía mucho. O sea, esa intersección ahora es bien amplia. Hasta hoy me imagino que bien amplia. Es una cosa. Y quienes quieran visitar ese arco nuevo que está en Surco, planeen por lo menos 2 horas de camino de ida y otras 2 horas y media de regreso, porque disfrutar el tráfico de Lima es lo menos que quieren hacer. Henry, ahora es un bypass. ¿Bypass de dónde a dónde? Es del Arequipe 28 de julio. Ah, ok, entonces, pero eso lo han hecho que 80 años después. No, el Castañeda. bypass lo hicieron hace 10 años, 12 Ah, años. ¿No? claro, claro, entonces ya pues mucho tiempo pasó. Y otra cosa antes que me olvide, Jaime hizo colación a lo que yo dije, la fiesta duró 4 años, y eso tiene que ver con la independencia del Perú, porque el Perú en realidad se independizó 2 veces, y lo independizaron dos, como ya sabemos, ¿no? San Martín en 1821 y Bolívar en el 24. Y durante todo ese tiempo, a medida que iban avanzando, iban liberando otras partes, porque de inicio se liberó solamente Lima y otros lugares por ahí. Entonces... Leguía pudo aprovechar bien los 4 años de fiesta con todo eso. Ah, ese es el paso ahora, ese es. Sí, en realidad creo que está mal No, el... ese no es, ese no es, ese no No, es. no es. No No decir es. que está en Javier Prado, ¿no? Es Javier Prado, sí. Sí, un Todavía me segundo. acuerdo, fíjate. Está bien. Acá. Este es. Así es, ahí. Ah, Aquí donde ven el poste de luz, este era el arco. sí, ahí era. Y para quienes les gusta Ah, el ya. K-pop, al frente creo que practican K-pop, ¿no? En el parque encima, sí, donde encima del bypass. Es donde está acá.
Ahí donde están los... Ahí no era esa no es la embajada de Argentina o era la embajada de Argentina. Sí. Sigue siendo, ok. Sí. La Y ese es residencia la del embajador. Avenida Arequipa, bueno, ex Leguía, ¿no? Y... Tiene la bandera ahí de Argentina, ¿no? Sí. Ah, sí, fíjate, no me di cuenta. Aquí está el arco morisco. Parque de la Amistad. Un segundito. Primavera. Caminos del Inca. Rancho Malo. Benavides. Derecha, derecha. Pie derecho. Es la cuadra 54 de Benavides, Ahí cerca de está, mi ahí. casa. Ahí es el arco. Ay, El Ah, sí es nuevo. grande. Es Sí, grande. Es un parque muy bonito también el que está ahí. Sí, muy lindo. qué bonito, sí, sí. yo vivo a la espalda del parque. Ya organices una parrillada, ya Voy fuiste. a organizar una parrillada para que vengan a mi Todos casa. los que vienen van al arco, de ahí a la casa de María Ceballos, ya saben, anoten. Ya. Anoten, anoten. Rafael, Se puede subir a la torre de arriba. Sí Sí, se sí, puede Buena pregunta. subir, sí se puede subir. Interesante nombre de calle, calle Inquisición. Ah, ese es otro. Cuando vayan a Esa es Lima, el Inquisition, ¿verdad? Museo de la Inquisición es imperdible. Ahí, si quieren ver cómo eran las caricias de esa época. Pero eso hay unas réplicas en el Parque de la Amistad actualmente se ha reformulado y hay una réplica de Lima Antigua, todo. Y hay un montón de restaurantes muy lindos adentro. Y hay El, un bu- buen pisco sour. el buzón de correos antiguo también. También, también. No, Y han hecho una réplica de todo, del tren, de la estación del tren con dos. Sí, muy. Y ese arco, pues ya busqué, bueno, Boris también me ha mandado la información, Boris Valenzuela. Este parque, o al menos el arco, disculpen, fue inaugurado en 2001, o sea, hace casi 24 años. 24 años. Lo inauguraron cuando vinieron los reyes de España en una exacto. visita que hubo. Ujú. Así es. No Y sé. los españoles volvieron a pagarlo. Así es. Sí, regalaron de nuevo el arco. El arco morisco le llaman. Bueno, entonces, al igual que nosotros en la independencia recibimos muchos regalos, y miren que pues, este presidente los alineó para completar sus dos objetivos, no tanto su nuevo discurso político de Patria Nueva, además de tener las inversiones norteamericanas que él quería captar, pues quizás en sus ciudades también haya pasado algo similar o parecido, ¿no? Puede ser en México, en Chile, en Argentina, o en Costa Rica, que me dicen, no sé, ¿qué me dicen? Y para el centenario de independencia se hizo un obelisco y para el bicentenario hicieron otro. Inaugurado el mismo, o sea, la misma fecha, así que entre 100 años va a decir, bueno, el del centenario cumple 2 y el del bicentenario cumple un siglo, así que son dos obeliscos que han hecho en Tegucigalpa. Wow. Ujú. ¿Quién los hizo? ¿Fueron obsequio o los hizo el No, fue, presidente? fue del alcalde para la ciudad, de la alcaldía. Creo que Mm. el último fue con contribuciones de varias empresas que aportaron para la construcción, pero creo que el primero fue también ciudadanos de buen corazón que pusieron su dinero para la obra. ¿Y lleva algún carácter maya o algo que lo haga distinto? ¿O es un Y obelisco No, un básico? obelisco básico. Tenía un escudo. Se suponía que había como una cápsula del tiempo con unas cosas, pero creo que el obelisco del Centenario, con el huracán Mitch, se inundó toda esa zona, así que se cree que la cápsula que estaba dentro se le metió el agua y se arruinó todo el papel que tenía ahí adentro, así que nunca O se más la vio la luz. robaron. No, creo que simplemente se arruinó. Y ni modo. Para el del Bicentenario parece que también hay algo, pero ese es más sencillo, pero sí fue con contribuciones, creo, de donantes. lo que ven en la pantalla es la Plaza San Martín, Ah, ¿no? qué bonito.
Es muy bonita, es muy grande también, eso es parte del centro histórico de Lima, ¿no? Y Rafael Blanco seguramente se va a acordar, o espero que se acuerde, ¿no? Las José Acacia Ayacucho. Y este de aquí que ven es el Hotel Bolívar que estuvimos hablando hace un momento atrás. Que nos sentamos en la sala en la izquierda. Sí, mirando a la Muy colina. bonito a la entrada. Ya que mencionas este hotel, una anécdota. Ahí ven que tienen 5 pisos, ¿no? Ujú. Este hotel estuvo cerrado por un tiempo y no me acuerdo si fue en este viaje o en uno anterior que fuimos ahí. Y el 5.º piso dice que penan. Así que a quienes les gustan ese tipo de cosas, vayan ahí a tomar su pisco sour, pero no vayan al piso 5. Fantasmas. Sí. Pero comimos ahí bien también. Fuimos, me acuerdo, estaba Raudel. De los últimos días que fuimos allá, tuvimos una comida muy buena en el hotel. Sí, ahí bueno, en Lima, en modestia aparte, creo que en prácticamente cualquier sitio se pueden encontrar buenas cosas. Bueno, con eso, Omar, gracias, muy, muy interesante. Qué bueno Todo que les haya gustado. gracias a ti y el día de mañana.